Jueces promueven amparos sin fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. Presidente López Obrador nos hace reflexionar por qué la ministra de la Corte calla sin ejercer su postura, realizando un silencio cómplice. Toca el tema del expresidente Calderón, el cual le debe una explicación a todos los mexicanos por el caso García Luna, el cual debería responder varias preguntas. ¿Cómo conoció García Luna? ¿Por qué lo nombró secretario de Seguridad? ¿Acaso no conocía sus antecedentes? Y muchas otras preguntas que debería de responder. Comenta que los gobiernos anteriores eran una simulación, a lo que ya los mexicanos despertaron, y es por eso que ahora están contentos, porque verdaderamente se está aplicando la democracia. Acompáñeme a ver el siguiente video. Sí, mire el caso de los jueces, la verdad, se supone que están en huelga, ¿no? Pero siguen, ojalá y se mantuviesen en huelga porque siguen tomando ese tipo de decisiones. Yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico, porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal. En el caso de servidores públicos, de los poderes del Estado mexicano. Entonces, están actuando pues fuera de la legalidad. Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial, y no solo a los trabajadores del Poder Judicial, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y de complicidades que prevalece en el Poder Judicial, los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia, y también mucho engaño, porque a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar todos sus derechos, nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias, y que por eso esa actitud, o que aún siendo trabajadores del Poder Judicial, pues no vivan solo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches, y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial. Eso es lo que puedo decir. Ahora hay amparo para todos, que no hay un ministro de la Corte, estos que invocan, ¿no?, casi siempre de manera hipócrita, el Estado de Derecho, que pueda llamar a la sensatez para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario
ilegal, que viola la Constitución, cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal, amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál es el fundamento? Hasta el exministro de renombre, Diego Valadez, declaró de que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Bueno, ¿pero por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto? ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho? Se quedan callados. Es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Entonces, número uno, ¿sí?, ¿cómo conociste a García Luna? Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número 5, ¿nunca supiste de que mantenía relaciones con organizaciones criminales? 6, ¿no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero? 7, ¿sí?, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? 8, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? 10, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas. ¿Cuál es tu opinión? Está como Krause, si hay alguien responsable, para los que están enojados por lo de la invitación al rey, que hay alguien responsable de todos, es Krause. Que le echen la culpa a Krause. Acuérdense que Krause fue el que dijo, ¿no tienes por ahí el tuit de Krause cuando habló de que se terminaba la república y iba a comenzar una monarquía? ¿Sí? Entonces yo creo que por eso la presidenta, nuestra presidenta, querida y respetada, ha de haber dicho, no, si viene el rey, pues se va a confirmar de que sí vamos a entrar a una monarquía. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser
una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos? Pues ya Claudia dijo que no, que es una república, no una monarquía. Pero es Aguilar Camín, lo de la dictadura, ¿no? Pues ellos actúan con absoluta libertad y pueden ejercer su derecho a disentir. Esta no es una dictadura. Y lo otro es eso, de que es un narcogobierno el nuestro y que AMLO presidente o narcopresidente. Yo lamento la situación de Calderón en lo personal y también porque aún haya sido como haya sido, representó al gobierno de México, al país. Entonces es de pena ajena, pero no solo es Calderón, es Krause, es Aguilar Camín y otros, ¿no? Se están viviendo momentos muy importantes. Hacía falta esta sacudida. Era muchísima la simulación. Esto venía de tiempo atrás. El padre de la simulación política, sin duda, fue Porfirio Díaz, que decía una cosa y hacía otra. La Constitución se respetaba en la forma, nunca dejó de cumplir con el protocolo constitucional, pero se violaba en el fondo, todo era pura formalidad. Entonces, se acabó la simulación, ya no se puede fingir. Y por eso son tiempos interesantes, ¿no? Es que es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno, el actual, que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió. Bueno, y lo de García Luna es una muestra fehaciente. Se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos, y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego, hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, sí, es antijuarista, es porfirista, anticardenista, es partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible de que él tenga ese
comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien las cosas, porque el pueblo de México es un fenómeno, es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de seguridad por estar a sentenciar a su secretario de seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí: no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más Calderón, son millones en sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos, siempre lo digo, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan, porque siguen pecando, sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo, y van de nuevo por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Y lo mismo, y salen de ahí. Yo les platiqué una vez que fuimos a una ceremonia porque llegó un papa que estaba antes del Papa Francisco, Benedicto XVI. Sí, Benedicto XVI, y a Guanajuato, y la homilía, la misa con el mensaje de muy buen nivel en defensa de los pobres, incluso el obispo de Guanajuato. Y no lo olvido porque antes de eso busqué a los sacerdotes progresistas. Tenía yo la preocupación de que venía Benedicto a lanzarse en contra de nosotros. Y previendo eso, quería yo que la iglesia vinculada a los pobres en México expresara de que estábamos nosotros actuando de manera consecuente, defendiendo a los pobres. Pues no quisieron los progres de la iglesia y de las organizaciones sociales vinculadas a las organizaciones de derechos humanos y demás. Y la sorpresa fue que la iglesia que considerábamos más conservadora fue más consecuente en sus intervenciones, pero muy consecuente con nuestras posturas, porque en lo que antes fue la teología de la liberación, con el paso del tiempo se ha vuelto un movimiento
conservador, de propósitos políticos muy vinculados a la derecha, al PAN, hasta el zapatismo. Ahora cada vez que hay un cuestionamiento del zapatismo es en contra de nosotros, pero el Agustín Pro es lo mismo y otras organizaciones. Bueno, pues en esa ocasión que vamos, yo salí muy a gusto, muy conforme, era yo candidato, creo que fue en el 12, sí, en el 2012. Pues salimos y un grupo de los del Yunque empieza a hostigarnos. Iba yo con Beatriz a acosarnos y a gritar consignas en contra de nosotros. Beatriz, que pues es religiosa, creyente, se molestó y la ha tenido que estar tranquilizando. Y me acuerdo de un argumento: venimos de la misa, estamos saliendo de la misa, ¿cómo ustedes están actuando con odio? ¿Y quién no nos dimos la paz en la ceremonia? Pero es un ejemplo de la hipocresía. El otro asunto, que hay que decirlo, es el desmedido afán hacia lo material, la ambición al dinero. Para ellos su Dios es el dinero. Y no voy aquí a recordar lo que dicen los evangelios sobre eso, porque no tiene caso. Pero decía Hidalgo cuando lo estaban procesando. A los oligarcas lo único que les importa es el dinero. El Dios de ustedes, les decía, es el dinero. Esa es la segunda característica. Y la tercera es el autoritarismo. Son fachos, se descomponen. Y aprovecho para mandar un mensaje a todos, primero a los que simpatizan con el movimiento: no caigan en ninguna provocación, no se vayan a meter a discutir sobre temas políticos con personas que pertenecen al movimiento conservador, porque les pueden agredir, les pueden agredir. Entonces hay que evadir el acoso, no caer en ninguna provocación, porque cuando no tienen argumentos ya es la agresión directa y el uso de la fuerza. Yo agradezco mucho que no se ha llegado a eso, muy pocos casos. Ya estamos terminando el gobierno y tengo que agradecer que no ha pasado de insultos, de campañas negras, sucias, ¿no?, de difamación. ¿Va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su... Pues voy a estar ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada.
¿Se le va a asignar seguridad, presidente? No sé todavía no lo he resuelto eso. ¿La va a Pero pedir? la gente me va a cuidar. Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entrego la banda, me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme, y luego me voy a ir allá. Entonces pedirles pues que me ayudan. Si no me visitan, porque si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodista para ir a espiarme. Entonces quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir. Ahora, si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar, voy a decir, estos son conservadores, o sea, me voy a empezar a preguntar, ¿y de parte de quién? Pero yo sé que la gente me va a respetar, para que en una de esas, si no hay nadie, ¿sí?, que yo me pueda ir, me salgo a nadar a Nututum, ¿sí?, o a Misoljá, a las cascadas. Eso sí, si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos ni nada de eso, me puedo ir a macanear. O sea, No. Y llevo años viviendo tranquilo, con mi conciencia tranquila. Presidente. Y así voy a seguir. Tema que debe de debatirse más. Nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad. Y eso se logró. Yo creo que nosotros ejercimos como, cuando mucho, un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior, cuando mucho. Entonces hubieron ahorros importantes. Ahora lo que debe de resolverse es si ese 10% se debe de continuar destinando a los medios. Yo soy partidario de que debe de haber publicidad. Pero no es a los medios, presidente, a los dueños, sí, que se lo merecerían o no, ¿bajo qué lineamientos? Es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información. Y el medio ayuda a que esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios, nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en la difusión de noticias, la información por Internet, pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable, todavía, y la radio también, y la prensa escrita más limitada, pero todavía tienen una influencia
y todavía se lee, se escucha la radio, se ve la televisión. Ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30-35% de la audiencia. A la pregunta, ¿cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población decía por la televisión, y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí y en las grandes urbes, por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado. Ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos, pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita. Y desde luego que ha crecido mucho el Internet o la información en redes sociales. Mucho, mucho, es lo que más ha crecido. Pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos, ¿sí?, y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen, A ver. y que conste de que hay una dictadura en México. En los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan. Urge una renovación también en los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80%. A ver, nombres. Macario Esquetino. Macario Esquetino está en el 11. Ahí está. Bueno, pues también esa es también la razón. Curcio, ¿sí? María Amparo Casar. Crespo. ¿Sí? Ezra Chabot. O sea, qué dictadura tan peculiar es la nuestra, ¿eh? Pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, ¿sí?, les hemos ganado. Es decir, el movimiento ha triunfado en buena lid. Sonríe, ya ganamos. O sea, porque tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático, y no han podido. Yo hablaba de que se sentían cuarto poder. No eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes. Tenían una gran influencia. Llegaban a poner autoridades. Que ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia o Televisa? Poder real, no formal. De hecho, no de juré. Ya eso no, ya eso es otra realidad, y no hace falta, ¿sí?,
decir, no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a dar ningún tipo de obras aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora. No hemos hecho eso. Y en el caso de Salinas Pliego, había muy buena relación, pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque pues necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas. Yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial, y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos. Les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. No es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen. Eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces cambiamos las reglas porque pues, ellos alegaban de que la ley se los permitía y en efecto existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces se cancela y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo. Dije, sí, ¿cómo no? Vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se te está cobrando de más, pues que se revise. Entonces se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que 14,000 millones en aquel entonces, quitando a recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente, sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera sí, es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No. Como yo ya me había comprometido, porque era una cosa de palabra, y los compromisos se cumplen. De todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí? De todas maneras, yo iba aquí a decir, se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él. Aquí lo iba yo a decir. Fue así. Y va a pagar 14,000 millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos. En el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos,
en vez de irnos al pleito, sí, a ver, vamos a sentarnos, estos contratos son leoninos, le afectan al interés público, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo ruptura y no hubo pleito. Un poco también esto de ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, nos les ofrecimos creo que 8 o 10 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo. Pero no, en este caso, una soberbia, y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia, ¿no? Entonces, pues se tuvo que decidir convertir no solo ese terreno, sino 50.000 hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Pliego y le dijo que no aceptaba, yo dije, pues ni modo, pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. Entonces, ¿cómo una reducción de 6, 8 mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos: el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales. Y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es no voy a decir ilegal, pero innecesario, improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial, ¿sí?, para buscar un acuerdo. Entonces, es lo de la publicidad, eso que se busquen formas. Ustedes pueden aportar mucho. La gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional. Va a ser mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum que el de nosotros. Y no es un asunto personal, son circunstancias. A nosotros nos tocó enfrentar una realidad distinta, yo diría compleja, porque fue sentar las bases de la transformación, fue establecer las nuevas reglas y el decir antes como antes y ahora como ahora. Sí, pero ya está muy desbrozado el camino. Entonces, ella, además de ser una mujer inteligente, con experiencia, va a encontrar una circunstancia favorable
y va a hacer un buen gobierno. Y estos temas, estoy seguro que los va a tratar así, abiertamente, en forma pública. Presidente, más allá de su discurso de reconocimiento, que además es muy sincero y lo han aceptado así los migrantes, ¿quedó alguna tarea pendiente, una deuda con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos? Yo creo que se avanzó mucho en la política de apoyo a nuestros hermanos migrantes. Claudia lo va a seguir haciendo. Creo que, como todo el pueblo de México, se empoderaron. Hay más orgullo de ser mexicano ahora, mucho más orgullo. No diría dignidad, porque la dignidad la tenemos desde siempre, eso no se pierde. El pueblo es muy digno, siempre ha sido un pueblo digno, el pueblo de México. Yo hablo del orgullo. Creo que se elevó el orgullo de ser mexicano. La gente se siente contenta, ¿sí? No hay complejos. Ya se acabó aquello de que se agacha la cabeza. No, es con la cabeza en alto, ¿no? Soy mexicano. Ayer lo decía un diputado español, algo que no puedo repetir, pero es ¡viva México! Ya, puntitos. En eso se avanzó. Ahora, falta mejorar los servicios en los consulados. Hicieron buen trabajo los cónsules, los embajadores, pero falta más. Falta más. Falta que sean más sensibles, que sean auténticos servidores públicos. Auténticos servidores públicos. Que bajen, ¿no?, del pedestal. Algunos, no todos. Hay quienes cumplen muy bien su función, cónsules, embajadores, ¿no? Están trabajando constantemente, porque a veces hay la idea de que el que es cónsul o es embajador no hace nada. No, trabajan bastante y están pendientes. Sí hay algunos conservadores, ¿no? Pues cómo no, si se representa a México, y en México hay conservadores y hay liberales y hay creyentes y no creyentes y hay democracia, hay pluralidad. Entonces sí hay algunos aspirantes a fifís, así exquisitos, que siguen el manual de Carreño y la diplomacia de la época de Porfirio Díaz, pero son pocos, la mayor parte de los que trabajan en el servicio exterior son gente muy responsable y se tiene que ir mejorando. Y agradecerles a ustedes porque asistieron aquí. Antes podían los potentados hasta convocar a que no asistieran, a que no participaran, pero miren, todos los medios, aquí está la representante de Reforma, que dicho sea de paso, es una periodista profesional, ¿sí? Y aquí están de todos los medios, está representante de Televisa, Carmen, que debe estar por aquí, no vino hoy, la sala de prensa, una profesional, una
una profesional. Los periodistas del Universal, mi reconocimiento para ellos. De la jornada de, bueno, Sara, Pablo, mire, ya no quiere ni que yo la mencione porque quién sabe qué cosa va a pasar ahí en Radio Fórmula, pero ella es una mujer libre, ejerce un periodismo profesional y está aquí siempre, y no son fáciles, ahí andan en las giras y queriéndome sacar la sopa, y no hay ningún tipo de halago ni cosas por el estilo, ¿sí? Es un periodismo muy profesional, y yo agradezco mucho a todas y a todos el respeto, en todos los casos, el respeto. Espero les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal Medorius Kim, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video y dejarme sus comentarios.